Buenos días para todas y para todos. Vamos a hablar hoy de la filosofía japonesa, para un acercamiento a la filosofía japonesa o la filosofía japonesa en el extranjero. En Colombia, como en muchos países latinoamericanos, se conoce el milagro japonés, esa espectacular recuperación económica y la consecuente transformación del país tras el desastre de la Segunda Guerra Mundial. Igualmente, son lugares comunes las alusiones al grado de tecnologización y modernización de Japón, a la cultura como el anime o el pasado samurái, o incluso a su gran tradición literaria donde autores como Yasunari Kawabata, Yukio Mishima o Murakami son reconocidos por un gran público. Sin embargo, no puede decirse lo mismo de la filosofía japonesa y de su tradición intelectual, cuyo conocimiento sigue siendo marginal en América Latina. Presento a continuación la traducción del breve prefacio al libro Japanese Philosophy Abroad. Este texto, editado por James Heisig de la Universidad de Nanzan en el año 2004 y luego en el 2016, producto del 12º Simposio Bianual del Instituto de Nanzan para la Religión y la Cultura, llevado a cabo en la ciudad de Nagoya. El corto prefacio y el libro sirve para evidenciar algunas cuestiones de interés que se debaten sobre la existencia de una filosofía japonesa. Debates que en verdad no están muy alejados de los que se han presentado en nuestra región, entre ellos la discusión en torno al concepto mismo de filosofía, ¿no? O una ampliación de ese concepto, el problema del eurocentrismo y la hegemonía epistémica europea. Hay que decir de paso que Heisig es autor del libro Filósofos de la Nada, un ensayo sobre la escuela de Kioto. Este texto publicado por la editorial Herder. Este texto es fundamental para el acercamiento a pensadores como Nishida, Tanabe y Nishitani Keishi. Prefacio al libro La filosofía japonesa en el extranjero. La historia de la filosofía en Japón ha sido contada y recontada en los últimos 100 años por historiadores dentro y fuera del país, desde la inicial importación de las filosofías occidentales, el envío de estudiantes a las academias de Europa o Estados Unidos, la introducción de la filosofía en los currículos universitarios, hasta la emergencia de una filosofía autóctona japonesa. Los contornos generales de la historia de la filosofía en Japón son bien documentados en japonés y en las lenguas principales del mundo filosófico occidental. Ahora, por importante que sea esta masa de información, no es la imagen completa del proceso. Por un lado, la historia de cómo la filosofía japonesa ha salido de Japón tiene que ser todavía contada. Por el otro, los aportes filosóficos dispersos a través de la historia intelectual japonesa antes del arribo de la filosofía occidental tienen aún que ser reconocidos como parte de una más completa historia de la filosofía. Los ensayos recogidos en este libro tratan estos dos aspectos. Respecto a la recepción de la filosofía japonesa en el exterior, 3 especialistas de 6 lenguas distintas, chino, inglés, francés, alemán, italiano y español, ofrecen información histórica y perspectivas para el futuro. Leyendo estas páginas queda claro que hay más en juego que la simple diferencia de idiomas. Las distintas connotaciones del término filosofía y las expectativas culturales que rodean están lejos de ser uniformes, incluso al interior de los países de Europa. Así, por ejemplo, la inclusión del pensamiento budista es autoevidente para algunos marcos lingüísticos, pero ampliamente ignorados en otros. O de nuevo, las mismas corrientes de pensamiento postmoderno que acogen cierta tendencia de la filosofía japonesa en un país sirven para arrojar una sombra de sospecha política sobre esas tendencias en otros países. Dejando de lado estas diferencias, hay un punto crucial sobre el cual todos los ensayos parecen estar en fundamental acuerdo. La idea de trazar los contornos de la filosofía japonesa al lado de los de la filosofía clásica occidental, dominante al interior de Japón, es inaceptable para los investigadores de la filosofía japonesa en el extranjero. Mientras una gran masa de investigadores japoneses de la filosofía han estado preocupados por ganar reconocimiento entre sus colegas en la academia occidental por sus contribuciones a esa filosofía, un creciente número de investigadores occidentales han luchado por equiparse con las herramientas lingüísticas necesarias y así extraer los desconocidos aportes de Japón para nuevas perspectivas e ideas filosóficas. Los frutos de sus esfuerzos, libros, conferencias, asociaciones profesionales, cursos universitarios, etc., han empezado a atraer el entusiasmo de cada vez más jóvenes japoneses por repensar la filosofía japonesa dentro de sus propias tradiciones intelectuales, es decir, oponiéndose al eurocentrismo. Es aquí donde el destino de la filosofía japonesa en el exterior encaja con el segundo aspecto del simposio,
la preparación de una extensa antología filosófica japonesa desde los tiempos antiguos hasta el presente. El proyecto de compilación y traducción como libro de consulta, especialmente en inglés, pero luego en otros idiomas, requiere una red de colaboración entre especialistas dentro de Japón y alrededor del mundo y tomará varios años en estar completa. El simposio ofrece una gran oportunidad no solo para lanzar formalmente el proyecto de un libro de consulta, sino para esclarecer los parámetros principales de la totalidad de ese proyecto. Para este fin, ensayo sobre cómo la definición del concepto de filosofía está evolucionando para incluir el mundo no occidental, es decir, lo que se llama filosofías no occidentales, y sobre la ausencia de una distinción clara entre religión y filosofía en el pensamiento oriental, fue la ocasión para tejer discusiones entre los participantes. Una nota final: el libro de consulta al que se refiere el prefacio, escrito por James Heisig, fue publicado inicialmente en inglés y luego en español bajo el título La filosofía japonesa en sus textos, Herder 2021, o sea que ya se puede conseguir ese texto, esa antología de pensamiento japonés en este libro, La filosofía japonesa en sus textos, editado por el mismo Heisig y sus colaboradores. Gracias por su atención.